Pero en general les queríamos contar un poco acerca de algunos de nuestros proyectos, también dónde se topan, porque si bien JLMES y yo tenemos intereses en comunes, provenimos de formaciones súper diferentes. Yo me formé como artista visual, estudié arte igual que ustedes. Literatura se llama, no letras, que a veces licenciatura en literatura. Y yo también me formé luego, hice una licenciatura en estética, que es una licenciatura que existe en la Universidad Católica, que es teórica. Entonces, muchos de mis proyectos también vienen como del interés de juntar un poco la teoría con la práctica, porque si bien a mí me interesa mucho la historia del arte, me interesa mucho también la historia del cine. En estética me formé, hice la especialidad de cine. Siempre mi aproximación a la teoría ha sido desde mi visión de hacer las cosas. Y muchos de mis trabajos, que son audiovisuales, también vienen como de una urgente necesidad de encontrar un formato donde se pudiera como escribir y usar la palabra, pero en relación con las imágenes. A mí nunca me interesó la idea de estar sentada en un escritorio escribiendo como la historia de algo como desde los libros y desde lejos, sino como del hacer, del cotidiano, también como trabajar con la realidad. Entonces, bueno, voy a ser súper breve. Después, si a alguien le interesa, le puedo mandar los links, porque mi trabajo, no solo en video, aparte, a mí me gustan los formatos largos y lateros, y la mayoría de mis videos son lentos y largos, entonces no van a dar para quizás mostrarlo acá. Espera, es que esto no quería mostrar desde el otro, porque este está como desde lo más nuevo a lo más... Quiero partir desde acá. Esto es todo un cuerpo de trabajo que realicé cuando estaba estudiando mi máster y que tenía que ver con la idea de cómo los libros son objetos que, si bien existen como en el terreno como material, como esculturas, como objetos, son también como potenciales fuentes para lo performativo. O sea, un libro se lee, existe como un objeto que está mudo, que se imprimió, que tiene características visuales, formales, de papel, de colores, etcétera. Tiene un peso, lo veo, pero los libros existen porque la gente los lee. No sé si alguna vez han leído el libro Fahrenheit 451, ¿lo conocen? Ahí a mí me interesaba mucho la idea cuando en la novela la forma de que se perpetúan los libros es cuando la gente los memoriza y empiezan a ser libros vivientes. Eso es como algo que me importa mucho, o que me parece como muy poético, la idea de que el conocimiento se transmite a través de los cuerpos y de las memorias, más allá de que esté impreso en como formatos, como los libros, en escritura. La forma en que compartimos y el conocimiento se vuelve vivo es cuando las personas lo transmiten. Y eso es como un interés que es como transversal a todo lo que hago, porque también la otra parte de mi trabajo, que es documental, tiene que ver con la memoria oral y con lo que la gente habla y recuerda. Entonces, por ejemplo, estos eran una serie de trabajos donde yo fui como recuperando libros antiguos de los años 60 y les borraba todos los textos que estaban en sus tapas. Nunca logré descubrir cómo borrarle las hojas sin romperlos, pero al borrarles todos los... Solo tengo esta foto. Al borrarle todos los textos de las tapas, el libro se empezaba a convertir en otra cosa, porque uno veía que era como algo que estaba de alguna forma como censurado, pero no está completamente destruido. Y para mí eso igual es una metáfora respecto a la memoria política de este país, que cada vez más, y sobre todo en estos días, es como muy presente, como la idea de cómo a veces se ejercen como actos de violencia sobre el pasado y sobre la memoria, pero es difícil llegar a desaparecer completamente algo, como que siempre aparece una especie de fantasma de lo desaparecido. Sí, no, para el otro lado.
Y estas son una serie de videos donde estos mismos libros que yo iba interviniendo, que eran estos objetos, se iban activando a partir de performance. Les pedía a amigues que los leyeran, o yo los ponía como en ciertos contextos y los grababa. No los voy a ver porque no tenemos tiempo, pero quizás este lo podemos ver. Podéis poner, mira, allí donde... Ah, tú no lo veis. Mira, podéis clicar acá, es que ahí va al video que está en mi Vimeo. Ahí. Esta era otra como serie de trabajo. No sé, no resulta. Bueno, entonces no, sí, tampoco tenemos... donde también empecé a hacer otra... derivado del mismo proyecto, empecé a intervenir libros y les borré todas las tapas a todos los libros. Y en mi taller tenía un estante, una biblioteca como llena de libros blancos, que eran los que iban como resultando de este proceso de borrado. ¿Se cargó? Estoy tirándolo para allá. También, como decía, como la mayoría de mis trabajos tienen esa como doble naturaleza, como un poco no sé si es cultural llamarle, o como del objetual y de lo que es video y performativo. Entonces, mientras iba borrando estos libros, que son los videos que yo iba registrando, y que eran libros, era una biblioteca de libros que a mí me interesaban, no era como cualquier libro, como que fui buscando libros de filosofía, de historia. Todo partió porque yo quería como pensar en qué pasaba si uno borraba un libro de historia. Es como a dónde va esa historia que se borra, pero después lo fui como ampliando. Este es un libro de Spinoza. Y bueno, cada libro borrado de esa biblioteca lo numeré y tiene un video, que es el proceso de borrado. Y un poco también para jugar con esta idea del registro, toda esta serie de videos son esos borrados, pero que yo los di vuelta, como por eso parten desde el blanco y después empieza a aparecer. Y paralelamente, en mi taller en ese tiempo, yo tenía este mueble que estaba lleno de libros blancos, que estaban borrados. También porque me interesa mucho eso, ya venía como desde, yo me formé como en pintura, y me interesa el tema del color. Entonces, desde estas como experimentaciones, también pensar en qué es lo blanco y qué es lo que está borrado, porque algo blanco, el estatus de lo blanco realmente nunca existe, como que no hay un blanco absoluto. Cuando tú pones un blanco al lado de otro blanco, te das cuenta de que no hay ningún blanco que sea realmente blanco, siempre hay trazas de eso. Que era un poco como... Sí, después yo creo que no vamos a tener tiempo para ver los videos, así que después los puedo... Sí. Y creo que también esto para mí venía ya como una especie de un poquito de venganza que uno hace después que sale de la universidad, porque como que me pasaba, y esto ya es puro pelambre lo que voy a decir, pero en mi universidad como que existía como un montón esta tradición como de la manualidad, de hacer trabajos muy laboriosos manualmente y que su valor estaba dado por su manualidad, o sea, algo que te demora mucho rato hacer, que tiene como concentración y que tiene una destreza. Y yo siempre me rebelé un poco como con esa idea, porque si bien me importa la manualidad, como que no creo que el arte tenga que tratar solo de eso. Entonces, como que cuando empecé a hacer este trabajo, como que pensaba en
ya, voy a hacer un trabajo manual, pero que lo pueda hacer cualquier persona en realidad, y que tenga que ver no como con un oficio y con una cosa delicada, que yo sentía que era algo que se me imponía un poco también por género, como que es el pelambre de la universidad, como que todas las mujeres en mi escuela hacían trabajos muy bonitos, de bordado, de grabado, como muy delicados y muy bien hechos, y yo siempre quise hacer una cuestión como más bruta porque me cargaba de ese estereotipo. Y un poco cuando empecé a hacer esto era como, ya, voy a hacer una cuestión que es súper violenta, que es el lijar. Porque lijar también es una forma de darle forma a algo, que es de alguna forma borrarlo y violentando, pero también le estáis dando una forma a algo. Esas eran como mis motivaciones cuando empecé a hacer todos estos trabajos. En fin, avancemos nomás. Después, igual tengo todos esos trabajos. A ver, ¿puedo ir? No, apriétale el siguiente nomás. El siguiente nomás, espérame. En pantalla completa. No, en visualización, ver pantalla completa. No, para el otro lado. Esos eran los libros blancos, ese era que quería mostrar. Ese era el detalle como de mi biblioteca de libros borrados que estaban esos. Ya. Esto era otra serie de videos que se supone que está en progress, pero nunca la he terminado, que eran videos que mostraban fragmentos de libros donde se habla de otros libros. Este en específico es un pasaje de 2666 de Roberto Bolaño, donde uno de los personajes de Bolaño cuelga en su patio un libro con colgadores de ropa que en realidad es una obra de Marcel Duchamp que se llama The Unhappy Remade. Entonces, el personaje del Bolaño habla de esta obra de Duchamp que en realidad está perdida, solo existe una foto, que era colgar un libro de geometría con perritos de la ropa desde el cordel para colgar la ropa, que dice que es la forma de exponer las ideas a las inclemencias del tiempo, y que el libro de geometría que no sabe nada se enfrente al viento, a la lluvia y a todo como el azar. Y eso es un pedazo de la novela de Bolaño. Entonces, yo hice exactamente lo que describe la novela de Bolaño, que a la larga es como una serie como de reflejos, porque Bolaño describe lo que Calvin Tompkins, que es un teórico del arte, dice que hizo Duchamp, y a la larga no tenemos certeza que nada de esto haya existido, simplemente es como una narración sobre una narración y una sobre una narración. Y esto ya son como trabajos un poco más largos y más grandes, que tampoco tengo tiempo de mostrar, pero este es un documental que se llama Inga y es una videoinstalación que hice sobre la fábrica de ropa de trabajo que tiene la familia de mi mamá, que queda en el barrio Franklin, que es una fábrica pequeña de ropa de trabajo que en los últimos años de a poco ha ido desapareciendo. Entonces yo lo que hice fue registrar como el declive de esta industria, que ya no existe la industria nacional como de confección. Desde los años 90, cuando se impuso como el libre mercado, los tratados de comercio con Asia, toda la ropa en Chile se empezó a importar, o sea, lo sabemos, y todas las fábricas de confección nacional empezaron como a declinar. Y mi familia, que tiene esa fábrica desde los años 60, ese negocio también se empezó como lentamente a apagar. Entonces me interesaba mucho como registrar este espacio, que es un espacio que es como una burbuja en el tiempo, como una fábrica. Cuando digo fábrica no se imaginen una mega fábrica, es una fábrica pequeña, alrededor de 50 personas trabajan ahí. También porque es como un poco como fuera como una forma de hacer arqueología de algo que era la sociedad chilena hasta hace 40 años y que ya no existe más, como que es como un radical cambio en el tiempo. Y esto no solo con confección fabril, o sea, pasa en un montón de otras
pero ese era un poco como mi proyecto, observar como este último vestigio de una historia del siglo XX local que ya no existe más y que también es como una forma de trabajo y una dinámica de trabajo que ya no existe más. O sea, sobre todo en los últimos 2 años desde la pandemia, las dinámicas de trabajo, el teletrabajo, bla, bla, bla. Todo esto son como las formas en que impactan los grandes cambios de la economía en nuestras vidas. Entonces a mí me interesaba mucho como observar eso. Estos eran proyectos curatoriales. Puedes ir hasta... No, avanzar más. Este es el de la ballena. El anterior. Ese. Este es otro proyecto similar, de alguna forma, que es una investigación que hice en una residencia en Chiloé, que fui a entrevistar a ex trabajadores, son personas, ex trabajadores, de las plantas balleneras. En Chile y en casi todo el mundo se prohibió la caza de ballena alrededor de los años 60 habían varias balleneras grandes en la costa chilena. Una estaba en Quintay, acá cerca de Santiago, la otra estaba en Corral, en Talcahuano, y hacia el sur en Chiloé hubo un par. Y esta es una industria y un oficio que desapareció con la prohibición. Entonces, yo fui como a buscar a unos viejitos que quedaban en Chiloé que aún habían trabajado en las plantas balleneras para que como que me contaran la historia del oficio, que era un poco también en relación con el proyecto que acabo de mencionar, algo que me interesa mucho, que es la memoria oral sobre los oficios. Que pensemos, es como cuando desaparece una industria, cuando desaparece un tipo de oficio porque la modernidad lo deja obsoleto, porque las condiciones de producción ya no van. Es como, ahí hay todo un sistema social que desaparece con esos espacios. Entonces, un poco para mí todos estos proyectos son una especie como de arqueología de esto, porque creo que es importante también pensar en cómo estas industrias tenían relación con la formación de ciudades, tenían formación, o sea, como relación con el paisaje. O sea, la caza de ballenas se prohibió porque era una cuestión brutal. O sea, yo le pregunté a estas personas que me explicaran cómo se mataba una ballena y decían que la gente, en Quintay la gente no iba a Quintay porque olía a... Todo en la costa olía a muerto. Imagínense, las ballenas son kilos y kilos, no de carne en descomposición, sino de grasa en descomposición. Bueno, es una cuestión que uno no se la puede imaginar. Entonces, pero también es importante que tengamos, como para mí, la memoria como de estos procedimientos. Y la caza de ballenas en Chile fue todo un gran negocio durante harto tiempo, porque mientras no existía el canal de Panamá, todos los barcos se venían a dar la vuelta a Chile, sabemos, para llegar a América. Entonces, de Noruega bajaban los balleneros buscando ballenas hasta Chile y se devolvían con la materia prima, que una de las cosas... es fascinante igual como pensar en el siglo XIX que no existía el plástico. Entonces muchos de los objetos que hoy contemporáneos que conocemos con plástico los sacaban de los cartílagos de ballena y también usaban la grasa como combustible. O sea, era como una materia prima que daba para un montón de cosas que ahora ya ni siquiera nos imaginamos que hay que matar a un animal para poder producir todas esas cosas, y en ese tiempo sí. Entonces, un poco también para reflexionar como cuáles son los flujos de la economía, de la explotación de la economía extractivista, pero a partir del relato oral, no de los libros de historia, que creo que solo para cerrar, eso es algo que como que me interesa mucho, como rescatar cómo las personas experimentan su espacio y cómo lo hablan, como más allá de leerlo en una historia oficial que probablemente la escribió alguien que está en una situación de privilegio, como pensar quiénes son las personas comunes y corrientes que trabajaron en un lugar, que experimentaron como una sensación y eso. Por eso, y un poco
quizá, bueno, ya no alcanza a mostrar nada, pero el link que veo como con lo otro que les contaba, me interesa como la idea como de ciertos textos que desaparecen, ya sea como en el cotidiano, en la memoria oral, o los textos que desaparecen porque las cosas no desaparecen porque sí, las cosas son hechas desaparecer. Como que para mí es como las personas, los textos, los conocimientos, las estructuras, las arquitecturas, cuando desaparecen es porque hay algo que las hizo desaparecer. Entonces, detenerse y pensar como de dónde vienen estos cambios, cuál es el ejercicio de poder que se hizo para hacer desaparecer algo, como para borrar de la historia un texto, un libro, por ejemplo, una obra de arte, para borrar de la historia como una industria. Es como no es como arte de magia, simplemente es como el constante ejercicio del poder sobre la sociedad y para mí la única forma que podemos mínimamente resistirnos a eso es como entenderlas y conocerlas, por lo menos, para que no nos cuenten como gato por liebre. Un poco eso es como lo que trato de hacer siempre como al rescatar ciertas como historias. Eso, te dejo la palabra. De ahí podemos conversar. Lamento que todo esto haya sido tan apurado, pero bueno, se dará otra oportunidad para hablar más. Está logueado mi correo. ¿No? Toma, dale, yo me meto y te lo cargo. Ya. Bueno, un poco como para seguir con la idea de lo que presentaba Maricruz, en mi trabajo yo, como les contaba Maricruz, yo cuando salí del colegio estudié cine 2 años, luego empecé a crear cosas y después me metí a literatura. Saqué literatura y hice un par de publicaciones más académicas donde yo estudié, que de hecho fue en esta misma universidad, pero en República. Es una carrera mucho más ligada a la investigación teórica, entonces yo me formé de esa manera, sobre todo en temáticas que a mí me atravesaban, en temas de género. Hice un par de publicaciones de reseñas y reflexiones propias en torno sobre todo a la literatura y la construcción de las disidencias a lo largo de la historia, enfocándome como en la literatura travesti, en la literatura homosexual y viendo cómo esas temáticas presentaban también una forma de evidenciar ciertas diferencias sociales, ciertos resentimientos sociales. Qué pasaba también, que algo que en su momento me interesó mucho, como qué pasaba con los finales, cómo se contaban esta historia y cómo la forma de contar estas historias también marcaba lo que une como disidencia podía pensar que era posible para sí. Uno de mis trabajos investigativos en su momento fue revisar historias de películas de lesbianas, sobre todo durante los años 80 hasta el 2000. Tanto en inglés como en español, y ver en cuántas de ellas las protagonistas se morían, se suicidaban o no terminaban juntas, y qué pasaba también con estos relatos, por qué eran solamente estos relatos los posibles y no otras cosas. En mis proyectos investigativos de literatura también lo trabajé así. Hice mi tesis de literatura en la literatura travesti de una artista chilena que se llama Iván Mona Lisa Ojeda, que vivió en Nueva York, vive allá de hecho, tiene 2 libros de cuentos, y yo en esas investigaciones trabajé melancolía e ironía, es decir, cómo la ironía era una forma de comunicarse de estos personajes literarios para ir a desafiar el poder, para ir a quitarle al poder lo que podían decir de sí misma. Entonces, por ejemplo, si es que una travesti que estaba siendo apresada por ejercer el trabajo sexual, la ponían con 2 carros de autos y focos, y ella decía en el libro, en el cuento, como nunca me había sentido tan importante, estaba haciendo 2 cosas. Estaba primero quitándole el poder a la policía de determinar su importancia, estaba desafiándola porque era irónica, y al mismo tiempo estaba develando algo, que es decir, hay una pena aquí, yo nunca me he sentido importante, esto es real. Entonces esas fueron mis temáticas de investigación iniciales, desde la literatura de base, y luego me puse a, bueno, yo
siempre escribí en diarios de vida, es algo que hago hasta el día de hoy, por lo tanto me puse a mostrar mi escritura confesional, mi intimidad. Y entré en el mundo del... vuelve atrás. Puse esta foto más que nada porque creo que es súper importante para mí, para los últimos años, es lo que yo he vivido, que algo que no me esperé, que fue encontrarme con toda una comunidad que estaba intentando activar políticamente cosas. Yo pertenezco a distintas redes de activismo concreto, de trabajo de leyes, de revisión de programas educativos, con Salud Trans para Chile, y distintas otras movidas en las que estamos intentando traer y hacer cambios reales, tanto en el sistema educativo como en el censo, en ver cómo se censa a la población trans, dónde están, cómo se ven, cuáles son sus necesidades económicas, dónde están esos conocimientos. Entonces, por eso me unía también un poco con lo de Maricruz, que creo que es verdad que lo que no existe no es que no exista, es que en algún momento se hizo desaparecer, y a mí como persona transmasculina que nací asignado femenino al nacer y luego con los años cambié, muté, hice como mis propias modificaciones de manera voluntaria y que tampoco son ningún tipo de necesidad para ninguna persona trans, o sea, yo las tomé por decisión personal, no porque debería haberlo hecho. Y me agarré también de la creación desde ahí. Entonces lo que yo les traje hoy día es más que nada como una revisión de las cosas que he estado haciendo el último tiempo, de cosas que ya he hecho que van un poco ligadas a esa temática, tanto dibujos, pintura y arte de acción y sobre todo literatura, que es donde más me muevo. Recitar me gusta mucho, creo que tomar la voz, todo el mundo tiene un tono de voz muy particular y a mí me sorprendió mucho también desde ahí porque tomar la voz para una persona trans es también tomar una voz que ha pasado por ciertos cambios o que tiene como una intencionalidad específica. Hay veces en las que las personas hablamos más bajo, hay otras veces en las que se habla más alto. Entonces, hacer consciente también ese uso como un medio artístico, como un medio de, no sé si desafío, un poco sí, pero sí de investigación, de ir a ver cómo qué sucede con la voz, cómo ha ido cambiando. Cuando yo empecé a consumir hormonas me empecé a grabar la voz porque mi voz fue cambiando un montón, entonces a mí me interesaba también tener ese registro como un registro artístico y un registro personal y también político de las historias que han desaparecido. Dale, ¿no será para abajo? Bueno, esto es un registro de una de las acciones de calle que hicimos que se llamó Amor y Furia, que recopiló a como 12 artistas, tanto visuales como literarios, fotografía y proyección, en la que también trajimos como las necesidades de ciertas comunidades, ciertos casos emblemáticos, hablaron sus familiares, ir viendo recaudación de fondos, de otras cosas. Tengo 2 libros publicados, se llama A Quienes Queden, fue publicado el 2021 y ese es una compilación que tiene 2 de este y 4 distintos. Yo trabajo poesía, cuento, poesía en verso, poesía en prosa y en este caso de la Quienes Queden es un libro como más... es súper íntimo en el sentido en el que tiene también una carta, tiene bitácora, yo lo escribí durante el proceso, o sea, lo estuve escribiendo como 2 años, pasó por el proceso de pandemia, pasó por el proceso de mis propias intervenciones quirúrgicas, entonces también está plasmado ahí, va en su 4ª edición. Así que igual le ha ido bien, los confecciono yo a mano, conjunto con la editorial, hacemos todo lo que es de ir a comprar el papel, cortarlo, comprar la tinta, imprimir, hacer el doblaje de las páginas, la compaginación a mano, la costura de cada uno de esos cuadernillos y el pegado de los cuadernillos en las portadas que también tienen que ser dobladas. A mí me gusta mucho el trabajo manual de la encuadernación y el otro también está hecho a mano, ese es un proceso más simple de anillado porque es como una perforación en la cual tú le tiráis como un anillo, lo tensáis y lo cortáis, entonces es mucho más rápido y de hecho lo aprendí a hacer haciéndolo y ahora hago mis libretas así, lo que me ahorra mucho dinero y lo recomiendo mucho.
Y además de eso, bueno, hay publicaciones que son como más tiradas para el lado como más teórico. Ahí están, arribita, mira, ahí arribita se ven los cuadernos doblados, los cuadernillos, entonces después eso se ponen como uno dentro de otro y así vais armando tus propios libros. Este es un video, pero no se los voy a poder mostrar, lo que me da mucha pena porque fue muy entretenida esta jornada. Esto fue la Municipalidad de Independencia para el Día de la Visibilidad No Binaria. Y bueno, fuimos con un colectivo que se llama Memoria Transmasculina. Él es un amigo que es un poeta español que se llama Bruno, que lo pueden buscar como Transpoesía en las redes sociales. Con ese lienzo hermoso que decía ningún transmasculino olvidado, y había una bandera como de 6 metros cayendo. Todo eso fue autogestionado, por supuesto. Y bueno, acá lo que hicimos fue un ir y venir. Él leía una poesía, yo leía una poesía, él leía otra, yo leía otra, y fue bien entretenido también el juego porque la veís con vida, como que de repente uno va y dice como voy a recitar esto, y cuando estáis como frente a otra persona que está creando al mismo tiempo, es como hacer un dibujo en conjunto. Es como si yo tirara un par de trazos, te paso la hoja, tú tiras y otros, yo construyo a partir de eso. Entonces fue una dinámica también muy, muy entretenida. No les puedo mostrar el video porque está el internet nos falló, entonces lo tuvimos que tirar a PDF, así que fue, sí. Avanza nomás. Esta fue, que esta también tenía video, esta fue una performance que hicimos en julio del 2021, el 2022. Y fue inscrita dentro de, la persona que está ahí es una artista que se llama Coloro, y lo que sucedió fue que se hizo una seguidilla para visibilizar la violencia contra las lesbianas de manera directa. Entonces a mí me convocaron para hablar del caso de Nicole Saavedra, que es una joven que fue asesinada en 2016, y la performance se llamaba 7 días y 30 horas, que fue el tiempo en que ella estuvo desaparecida. Y lo que hicimos fue que en el subterráneo de un lugar que se llama Casa Palacio, que queda por Barrio Brasil, colgamos un toldo blanco que le tapaba hasta acá. Por lo tanto, en la performance, es que no puedo mostrar ese video, pero dale para atrás. Es que hubiese puesto otras fotos si es que no hubiese sido así, pero dale a la imagen anterior. El toldo le llegaba hasta acá, por lo tanto, ustedes como público solamente veían de aquí para abajo. Este tatuaje no estaba, fue parte de la performance, entonces yo estaba en el otro lado con un micrófono y había un sonido como del latir del corazón de esta persona que estaba sonando, y lo que hicimos fue ir tiempo por tiempo. Fueron 7 días desaparecida, por lo tanto lo hicimos también en conjunto con las puntas de la estrella, que a pesar de ser 5, uno es el contorno, uno es el contorno. Ese es un tiempo, por lo tanto partía yo haciendo la introducción del caso, se tatuaba el contorno, luego esta persona le pegaba como una toalla nova y pegaba la toalla nova en uno de los pilares, y eso era mi marca para yo continuar con la segunda parte. Entonces eran los días del caso y reflexiones en torno a la marca, al tatuaje, a la marca de la disidencia en el cuerpo, a cómo eso puede ser una herida, a la tortura. Y fueron esos 7 tiempos: el contorno, cada una de las patitas y el centro. Y nos pasó que la máquina de tatuar se le salió como uno de los puntos de conexión se salió durante la performance, entonces como que la máquina no tatuaba, así que todos tuvimos que improvisar, lo que también fue muy interesante porque el tiempo como que se sostuvo ahí, y reflexionamos en torno a cómo en la tortura el tiempo de la persona que está siendo torturada deja de existir, y si es que a la persona que está torturando la llaman por teléfono, puede ir y contestar y como tener una conexión con el exterior y no pensar en este tipo de cosas. Y bueno, esto terminaba, este es el final de la performance en la cual yo me movía. Ahora lo podía avanzar. Este es el diario que yo ocupé. Yo escribo mucho en máquina de escribir, es uno de mis métodos favoritos, máquina de escribir y a mano. Entonces este fue el cuaderno que armé con los textos. Este es la parte como del inicio, caché que dice 3 y 4, estos son el tercer y cuarto tiempo, y esta era un poco la dinámica
acá está parte del caso, acá está una reflexión en torno a como que aparece la cara del agresor, o sea, como que aparece la cara de la víctima siempre, pero no vemos la cara del agresor en todas partes en la calle, entonces cómo reconocer al agresor. Y esto terminaba con, yo arrancaba una de las hojas de acá, que es el final, y me acercaba y como que abrazaba a la persona que estaba colgada con el tatuaje ya terminado, como con la marca ya terminada. Y esta fue una performance de 5 que se hicieron en el mes de la visibilidad léfica en julio del 2020, o sea 2022. Ese era un video que no vamos a poder mostrar, pero ahí está la máquina, esas son las toallas nuevas. Quienes tienen tatuaje o están familiarizados pueden como conocer un poco el procedimiento. Este vaya a tener que saltártelo, pero tampoco lo voy a poder mostrar, pero sí, porque no hay video. Pero el anterior era es un video poema, o sea, es un formato bien simple, es como agarráis un micrófono, recitáis tu poema, le generáis subtítulos, y lo que a mí me gusta hacer es jugar con la distribución de las letras en la medida que avanza. Entonces, hay letras que se estiran, hay letras que caen, hay como algunas que caen desde arriba y otras que como que se aprietan abajo, ese tipo de cosas. Y la anterior, o sea, el fondo es solamente una foto. Entonces como mi jugarreta ahí en la creación era como ir a buscar detalles en la foto y ver cómo podía generar la mayor movilidad de imagen, siendo que era una sola fotografía y que no, en verdad no era ni un video ni nada, pero cómo generarle movimiento era mi desafío personal en esa creación. Y estos son dibujos que a mí me interesan, que trabajo a modo personal, que unen, dado la dinámica del curso, unen imagen y escritura. Este es un autorretrato de hace un par de años, y acá dice: hay un sujeto mirándome fijo en el espejo, hay un sujeto, seré yo, y ahí caen las palabras como hormodificado, como hormonas y modificado. Ese dice: a casi 4 años de hormonas, ennébido, testosterona, lucidez, experimentación, voz, yo. ¿Cuál es el daño? Uno de los cambios que más me sorprende es la pérdida de la indiferencia ante mi cuerpo vivo. Y esa, claro, es como una inyección. Eso es lápiz a palo, este igual es a palo. Ahí hay otro atrás que es acuarela, pero no se ve. Dale nomás. Esto es tinta y dice: las redes enredan. Es algo simple. Este es un monito, también es tinta, y dice, como que tú le seguís, y dice: uf, qué difícil que es andar tan lejos y no poderlo ocultar. Y ahí está el mono que está así, lejos. Creo que eso es... Creo que no hay más, porque los videos no los podemos mostrar. Pero bueno, por ahí va mi área de trabajo, o sea, yo me muevo en eso, hago como tanto performance como escritura. Estas cosas las hago en mi casa, las escaneo, las vendo, encuaderno cosas, grabo mucho. Y ahora en octubre, de hecho, me invitaron a recitar a Brasil, lo que me tiene muy contento, y no les voy a estar haciendo clase ese tiempo, pero después voy a volver. Bueno,